Alan, por favor, ayúdanos con la oración. Todos los demás en posición correcta para escuchar la oración de Alan. Bueno, vamos a orar. Gracias Dios por un día más de vida y permitirnos estar aquí. Esperamos que tú nos des un poco de tu sabiduría para poder entender esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Excelente, muy bien. Ok, chicos, hoy comenzamos una nueva semana, ¿verdad? Y siguiendo las indicaciones de Alan, le damos gracias a Dios por habernos permitido eh, despertar, tener salud, tener familia sana y estar hoy aquí reunidos. Muy bien, chicos. La clase de hoy la vamos a trabajar en matemática correspondiente a los ángulos. Por eso necesito que todos tengan su graduador aquí. Levanten el graduador para ver, por favor. Muy bien. Exacto. Juan, Daniel, el graduador, Natanael, Isabela. Excelente, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, como ya todo tiene su graduador, fíjense que los graduadores todos tienen una forma diferente, ¿sí? En su estructura, pero básicamente es igual. Todos los graduadores son iguales, ¿sí? Hay unos que son verdes, unos que son azules, unos que son blancos, pero generalmente siempre tienen esta forma, ¿de acuerdo? Vamos por favor a abrir el cuaderno, el libro físico, en la página 38, por favor. El libro físico en la página 38. Buenos días, profe. Perdón por el aplazo. Baje su cámara ahí. Muy bien. Vamos a abrir el libro físico, ¿verdad? Y en el libro físico nos vamos a encontrar el tema de los ángulos. Sí, en la página 38, por favor. Página 38. Ya todos lo tienen abierto. Página 38. Libro físico de matemática. Lo tengo bien. Muy bien. En la página 38 nos habla de los ángulos. Acá lo tenemos. ¿Cierto? Muy bien. Vean que tenemos acá el graduador. ¿Sí? Y en la definición podemos decir que el graduador se utiliza, ¿verdad? Para medir ángulos. Es un instrumento que se utiliza para medir ángulos. ¿Sí? Se representa de una forma semicircular que está dividida en 180 partes iguales. Si ustedes pueden observar, desde el cero, empezando de derecha a izquierda, van 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a 180. Quiere decir que esta forma semicircular tiene 180 grados. ¿Ok? Es decir, este graduador, el graduador que estamos viendo en pantalla, el graduador que ustedes tienen en su libro físico, pueden observar que tiene 180 grados. ¿Sí? Y yo sé que cada número que está allí, 10, 20, 30, representa los grados del graduador. ¿Sí? Vean que el simbolito que vamos a utilizar es como un cero pequeño. Ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a escribir. El graduador también nos dice la cantidad de grados que tiene el ángulo. Esa va a ser su medida. Esa va a ser la medida de su ángulo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjense que el graduador
el graduador tiene unos números, para que lo observen bien, el graduador tiene unos números acá. Graduador. Vean, aquí está el 0. Ay, el graduador. Estaba ahí. El 0 comienza acá, ¿verdad? Y si ustedes pueden observar, abajo empieza 10, 20, 30, 40, 50, 60 y se va haciendo una forma semicircular hasta que llega a 180, ¿cierto? ¿Quién de ustedes tiene el graduador que sea igual a este que está acá? Que tenga el 0 y arriba tenga el 180. ¿Cómo se va a dar cuenta? Vean, hay otros que va a comenzar primero el 0 y abajo va a tener el 180. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Fíjense. Me dice el paso 1. Se hace coincidir el centro del graduador con el vértice del ángulo. Fíjense. El graduador, ustedes pueden notar que tiene una rayita aquí en el medio. ¿Sí? Aquí tiene una rayita. ¿Cierto? Ok. Esa rayita representa el centro o la mitad del graduador. Siempre que yo voy a comenzar a medir, cuando yo hago mi semirrecta, ¿sí? Vea que yo hice mi semirrecta, siempre tiene que coincidir con la línea del centro. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a indicar la exactitud de mi ángulo. Después dice, el paso número 2. Se alinea un lado del ángulo con la marca del 0 grado, aquí. Es decir, tiene que coincidir con la rayita de 0 grados y con la rayita del centro. El ángulo se mide en sentido contrario de las manecillas del reloj. Recuerden que las manecillas del reloj van de izquierda a derecha. Nosotros lo vamos a comenzar a medir de derecha a izquierda, es decir, desde acá hacia acá. ¿Sí? Recuerden, de derecha a izquierda, abriéndolo. Mientras más abierto, mientras más grande sea el ángulo, más abertura va a haber aquí. ¿Sí? Es como una boca, como si se estuviera abriendo una boca. ¿Sí? Muy bien. Y el tercer paso, para nosotros poder comprender se lee el número que marca el otro lado del ángulo y esa va a ser su medida. Siempre vamos a trabajar con los números de abajo. Ahora, para que ustedes más o menos puedan observar. Muy bien, tengo mi línea. Fíjense que mi graduador me indica que esta rayita que está acá me está indicando que ahí debo hacer centro donde comienza mi línea. ¿De acuerdo? En este caso, si pueden observar, aquí comienza. ¿Sí? Como comienza allí, yo tengo que hacer centro mi transportador allí. Y la línea tiene que coincidir con el 0 grados. ¿Para qué? Para que vaya alineada. Entonces yo alineo aquí y la alineo en 0. Ahí yo comienzo a medir. Si yo quiero decir que quiero medir un ángulo de 30 grados, yo me voy y digo 10, 20, 30 grados. ¿Qué hago yo? Coloco un puntito y lo que hago es 1 desde mi punto de partida hasta los grados que marqué. Y fíjense cómo me queda.
Este va a ser el ángulo que yo tengo. Ahora, para yo denotar ese ángulo, fíjense lo que vamos a hacer. Ese ángulo mide 30 grados, ¿verdad? Entonces, yo le coloco allí eso así, porque va a significar que eso es un grado. Y dentro le voy a colocar el número 30. ¿Por qué el número 30? Porque yo sé que la abertura de este ángulo mide 30. Pero ese 30 va a llevar un circulito arriba de ese circulito que va a representar a grados. ¿Ok? Grados. Ahora, cuando yo les mande a ustedes a representar un ángulo, yo se los voy a dar así. Por ejemplo, construye un ángulo, esto. Dice, construye un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Así se los voy a dar yo. Construye un ángulo con esta figurita que está aquí, ¿ven? Es una figurita como del signo mayor o signo menor y le coloco una semicurva allí. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar que es ángulo. Esta figura que está acá es ángulo. ¿Ok? Y aquí dice un ángulo de 30 y este circulito, esta bolita que está aquí arribita, significa grado. Si usted no le coloca ese circulito, esa bolita arriba, es decir, como un subíndice, quiere decir que no dice grado, sino dice 30. ¿Ok? Dice 30. Verifiquemos otro. Yo le voy a decir a usted que me construya, mire, construya un ángulo de 60 grados. Ahí dice, construye un ángulo de 60 grados. ¿Qué hago primero? Fíjense, lo primero que voy a hacer, chicos, siempre, lo primero que voy a hacer es mi línea. Una semirrecta. No importa lo que mida. No importa lo que mida. Ya yo hice mi semirrecta allí. Ahora, coloco mi transportador que la línea del centro coincida con el punto de inicio, que es acá. Y que la línea vaya sobre o que coincida con el 0 grado. ¿Sí? ¿De cuánto es el ángulo que yo mandé a buscar? 60. 60, entonces voy contando. Como ya tengo la línea en 0, si yo hago esto, por ejemplo, si yo hago esto y mi ángulo, vea mi transportador, no está alineado el 0 con la línea, cuando yo mida, ese ángulo no me va a medir 60, me va a medir menos. Ahora, si yo coloco mi transportador y lo coloco por encima de la línea del 0, fíjense que hay una distancia. ¿Sí la están chequeando, verdad? Hay una distancia de separación. Cuando yo mida 60, no mide 60, va a medir más. Entonces, lo necesario es que el centro del transportador esté en el inicio de mi semirrecta y el 0 coincida con la línea, así como lo estoy haciendo yo. ¿Sí? El 0 está sobre la línea. Ahora, cuando ya yo tengo mi transportador así, voy a empezar a contar hasta 60. Fíjense, yo tengo el 0 aquí. No me voy a ir con arriba, porque si yo digo, busco el 60 me va a aparecer por aquí, ¿verdad? Porque está arriba, pero yo no estoy trabajando con los números de arriba, estoy trabajando con los números de abajo. Y empiezo. 10, aquí está el 20, el 30, el 40, el 50, aquí está el 60. ¿Qué hago yo? Le coloco un punto arriba de donde está el 60, ¿verdad? Y después lo que hago es 1, desde mi punto de partida hasta donde marqué el punto. Y trazo una línea. Si se dan cuenta, fíjense la abertura. Esta que está acá es la abertura de mi ángulo. Entonces, como ya yo lo construí, ¿yo qué hago? Hago un semiarco allí, ¿cierto? Un semiarco, y dentro le coloco el número 60 con el símbolo de grados. Y eso es todo lo que tengo que realizar.
Eso es todo lo que tengo que realizar, chicos. Así se hacen los ángulos. ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que los ángulos, ¿qué eran los ángulos? El ángulo es el espacio que hay comprendido, entre sus lados. Esto que está acá, este espacio que hay desde esta semirrecta hasta esta semirrecta, forma lo que es un ángulo. Si ustedes se van dando cuenta, fíjense, se lo voy a hacer con estos dos lápices. Vean, yo tengo aquí mi primera semirrecta, que es la que voy a utilizar siempre como base, ¿cierto? Y va a haber la otra semirrecta, que es la que me va a formar el ángulo. Si usted se va dando cuenta, a medida que el ángulo va siendo más grande, se va abriendo la boca. ¿Sí la va viendo? Se va abriendo la boca, se va abriendo más y más y más y más y más. Mientras más grande sea el ángulo, más abierta va a quedar hasta un momento que llega al centro. ¿Sí? Y me va a quedar como una forma de L. Luego, si el ángulo sigue más grande, ¿qué hace? El ángulo sigue abriendo su boquita hasta que se va a acostar. Cuando el ángulo se acuesta totalmente, va a quedar otra semirrecta. Quiere decir que ya estoy formando un ángulo de 180 grados. Si ustedes observan, una línea completa va a estar en 180 grados. ¿De acuerdo? Ahora, los ángulos, habíamos dicho que lo íbamos a escribir de la siguiente forma. Este es el símbolo que vamos a utilizar. Eso me representa a los ángulos. Este es el símbolo que voy a utilizar porque me representa al ángulo. ¿Cierto? Ahora, aparte de ese símbolo, yo tengo que utilizar el número, que es la abertura que me va a representar el ángulo. Y este es redondito, este cero que está arriba, que significa o se llama grados. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama grados. Este símbolo, ¿cómo se llama? El de los ángulos. Ángulo. ¿Y este número? ¿Qué es? El número del ángulo. La medida del ángulo. Muy bien, la medida del ángulo. Entonces, así voy a representar yo mi ángulo. ¿Para qué? Para poder construirlo. Esto es el símbolo de ángulo, este número es la medida del ángulo y este cerito que está arriba, que es un índice, es el nombre de grados. ¿De acuerdo? Ahora, los ángulos se van a clasificar. Estoy en la parte teórica. Entonces nos vamos con la clasificación de los ángulos. El primer ángulo que vamos a ver, ¿verdad? Es el ángulo agudo. Entonces tengo ángulo agudo. Muy bien, el ángulo agudo nos dice a nosotros que es el ángulo que va desde 0 hasta 89 grados. ¿Sí? Desde 0 a 89 grados, el ángulo es agudo, es decir, miden menos de 90 grados. Entonces, el ángulo agudo mide menos de 90 grados. Mide menos de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que está comprendido entre 1 y 89. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo agudo. Tengo
el ángulo recto. El ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Mide 90 grados. No mide ni menos ni mide más. Mide 90 grados. El ángulo recto. Luego tengo el tercer ángulo, que es el ángulo obtuso. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. Mide más de 90 grados, es decir, desde 91 hasta 179. Eso es un ángulo obtuso. Y el último ángulo es el ángulo llano. El ángulo llano. Ese mide 180 grados. Ahí está la clasificación de los ángulos, chicos. El ángulo agudo mide menos de 90. ¿De dónde a dónde se medía entonces? Si mide menos de 90. Mide menos de 90 es agudo. Ok, mide menos de 90, ¿verdad? Entonces quiere decir, observen, esto es solamente una referencia. Entre 1 grado y 89 grados. Si está en este rango, entre 1 y 89, quiere decir que es un ángulo agudo. Por eso mide menos de 90. El ángulo recto mide exactamente 90 grados. Ni un poquito más, ni un poquito menos. El ángulo obtuso mide más de 90. Entonces, teniéndolo como referencia, podemos decir que mide entre 91 grados y 179 grados. ¿Sí? Entre 91 y 179 grados. Si está en ese rango, entonces podemos decir que el ángulo es obtuso. Y el ángulo llano mide exactamente 180. Así se clasifican los ángulos según sus medidas. ¿De acuerdo? Leonel, ¿cuándo un ángulo es agudo? Cuando mide menos de 90 grados. Excelente, cuando mide menos de 90 grados. Perfecto. Isabela, ¿cuándo un ángulo es llano? Cuando mide 180 Cuando mide 180, ¿qué? grados. 180 grados. Eso tiene que llevar su nombre y su apellido. El nombre es el nombre del número y el apellido es el simbolito de grados. ¿De acuerdo? Mide 180 grados. Natanael, ¿cuándo un ángulo es recto? Cuando mide 90 grados. Excelente, muy bien, cuando mide 90 grados. Juan, ¿cuándo un ángulo es obtuso? Cuando mide más de 90 grados. Cuando mide más de 90 grados. Perfecto. Entonces, con esta clasificación y con esta parte teórica, yo ya de aquí en adelante empiezo mi construcción de los ángulos. Aparte de eso, que con la explicación de mi graduador, de cómo funciona y de los pasos que están en el libro físico y los pasos que aquí le acabo de mostrar para hacer su construcción, voy a empezar yo a hacer o a construir todos los ángulos que yo le pida. Ahora, cuando yo te mande a construir un ángulo, siempre me le debes colocar el nombre de su clasificación. Por ejemplo, Matías, este ángulo que está acá,
que te estoy mostrando, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿En cuál de sus 4 entraría? En agudo, En agudo. ¿Por qué crees tú que es agudo? porque mide menos de 90 grados. Exactamente. Entonces yo le colocaría, aquí al lado le coloco agudo. Y si te pregunto, ¿por qué tú le colocaste agudo? Tú me debes dar la respuesta. Porque mide menos de 90 grados. Siempre le voy a pedir una justificación a las cosas. ¿Sí? Leonardo, si yo veo el ángulo que tengo aquí arriba y te digo cómo se clasifica ese ángulo, ¿qué me dirías tú? Yo le diría que es agudo ¿Por qué? porque mide 30, no 90 grados. Mide 30 30 grados. porque mide 30 grados. Entonces, todo lo que esté por debajo de 90 siempre va a ser agudo. Eso me lo tengo que aprender. Si yo veo que este ángulo o este ángulo mide más de 90, es decir, 91, 92, 93, 94, hasta 179, yo sé que va a ser obtuso. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber yo si un ángulo es recto? Súper fácil, porque lo voy a ver en forma de L. Observe, por ejemplo, si yo construyo mi semirrecta, esto, chicos, se llama semirrecta. ¿Por qué semirrecta? Porque es la mitad, porque no está completa, porque es hasta aquí llega. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo hago yo para saber si ese ángulo mide 90 grados exactamente? Fíjense. Porque yo hago coincidir mi línea del centro donde inicia, el 0 va sobre la línea y yo marco aquí al 90. Cuando yo lo marco, ¿cómo me queda? ¿En forma de qué? L. En forma de L, en forma de L. Quiere decir, cuando yo tengo un ángulo de 90, yo no le voy a hacer la semicurva, sino que le voy a hacer esto. Me va a quedar como un cuadradito aquí. ¿Sí? Eso me va a indicar que es un ángulo recto. Y le voy a colocar entonces 90. Eso va a ser un ángulo recto, porque mide 90. Ahora, si este ángulo se acuesta más, es decir, se inclina más hacia la izquierda y sobrepasa los 90 grados, yo estaría frente de ángulos obtusos. Sí, chicos. Hasta acá, donde le acabo de explicar los ángulos, los tipos de ángulos, su clasificación y cómo construirlo, me di a entender sobre la parte teórica. Sí, se dio ¿Sí? a entender. Perfecto, muy bien. En el libro físico me aparecen estas imágenes, ¿verdad? Dice, observa la ilustración, luego responde. El ángulo mide 70, dice María, por ejemplo, Camila. Ese es el nombre, Camila. Y Santiago dice que el ángulo mide más de 90. Muy bien. Ahora, ¿qué instrumento usó cada niño para medir el ángulo? ¿Qué instrumento utilizó Camila? Un graduador. Entonces coloquen allí el graduador. Camila utilizó un graduador. Ahora, ¿qué instrumento utilizó Santiago? Ah, chicos, ¿qué instrumento utilizó Santiago? Una regla. Una escuadra, ¿verdad? Eso se llama escuadra, que es una de las escuadras que viene en su juego geométrico. Entonces, Camila utilizó un graduador y Santiago utilizó una escuadra. Muy bien. Ahora, va la pregunta, dice, ¿por qué dice Santiago que el ángulo mide más de 90? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo Porque creen estaba ustedes? midiendo. ¿Cómo saben Santiago que ese ángulo mide más de 90? Porque no es recto. Porque no es recto, porque sobrepasa, ¿verdad? Sí, porque sobrepasa los 90 grados. ¿Y qué tipo de ángulo es entonces?
Obtuso. Obtuso, Obtuso. obtuso. Ahora, ¿cuál instrumento es más exacto? ¿La escuadra o el graduador? El graduador. El graduador. La medición es más exacta con graduador. ¿Por qué? Porque mide 180 grados. No. Porque nos da las medidas exactas de los ángulos. Porque nos da las medidas exactas de los ángulos.